El tema de hoy que me tocaron hablar sería la parte de innovación en inmunización, abordando la micoplasmosis aviar con eficacia. Este es el modelo y creo que sería interesante yo empezar haciendo algunas consideraciones iniciales, que justamente por tener gran aprecio a los productores avícolas, a los técnicos, yo desearía hablar algunas cosas antes. Bueno, desde 2015 hasta antes yo presento algunas cosas para los congresos en Ecuador. En 2015 en el Congreso Latinoamericano presenté justamente este tema, la estructura de industria avícolas de las aves comerciales, sobre todo las ponedoras, y las patologías respiratorias que afectaban y que afectan el sector. Y ha mostrado exactamente esta diapositiva de a cada década, a cada 10 años, las cosas mudan, cambian y ahí estamos. Déjenme poner un puntero acá. Bueno, empezaron en 1960 con galpones que se llaman tipo California, galpones muy sencillos, llegando en los años 2010 a galpones verticales, jaulas de colonias, y ahora por varios países hay una presión del público para tener aves libres de jaula. Entonces en 2015 ya hablábamos de aves libres de jaula y aves en pastoreo también. Entonces mire cómo ha cambiado la dinámica de producción de las aves, de ponedoras. La industria quiere incrementar la concentración de aves por metro cuadrado para aprovechar, para bajar los costes. Y el consumidor, al revés, quiere aves coloniales, free range, y no quiere jaulas verticales. Entonces, esto es algo que los productores tienen que manejar, cuál mercado que ellos van a actuar y van a trabajar. En la oportunidad 2015 yo presenté las principales patologías respiratorias que afectaban las ponedoras, y ya hablaban de micoplasma calicéptico, micoplasma synoviae, y por detrás de todo eso siempre tenemos la Escherichia coli patógena aviar. Yo podría dejar esta presentación para la gente de INVAP, o sea, si alguien después lo desea, sería un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, las aves tienen una diferencia muy grande de los mamíferos. De los mamíferos, los órganos del tórax están separados de los órganos del abdomen por el diafragma. En las aves no existe diafragma. En las aves todos los órganos están mezclados juntos. Los intestinos tocan el hígado, que por su vez toca el pulmón, que por su vez toca los sacos aéreos. O sea, hay un contacto muy grande entre los órganos dentro de la cavidad que llamamos cavidad celomática. Y hay alguna cosa muy distinta en las aves, así como los animales, los peces. Las aves también tienen sacos aéreos. Los peces es para flotar y para las aves es para disminuir la densidad para poder volar. Entonces hay estos órganos que son los sacos aéreos, y estos órganos que son tan especiales, tan fundamentales para las aves, también traen por veces algunos problemas, y vamos a ver a pasar de los slides. El aire que ingresa en el pico de las aves ingresa por la tráquea y camina directamente a los sacos aéreos, sobre todo los sacos aéreos abdominal y sacos aéreos caudales. Mire, que no pasa por el pulmón, va directamente a los sacos aéreos, del pico de la narina o del pico de las aves, va directamente a los sacos aéreos. Cualquier cosa que esté en el aire
va a lograr atingir los sacos aéreos. Por lo tanto, polvo, cualquier cosa puede llegar, las bacterias, virus, pueden llegar fácilmente a los sacos aéreos. Después, en el segundo momento de expiración, ahí sí, el aire sale de los sacos aéreos, ingresa en el pulmón, gana oxígeno y ahí sí van a volver para ser expelidos por las aves. Los sacos aéreos son estructuras muy simples, no tiene casi irrigación, por lo tanto no va a llegar antibióticos ahí en dosis suficiente, los anticuerpos más o menos, y entonces por eso son órganos muy delicados. En naturaleza, que es siempre muy sabia, ¿qué pasa? El aire que ingresa pasa por estas estructuras que van a filtrar el aire, van a calentar el aire para que ingresar en el sacos aéreos, y además van a agregar humedad, incrementar la humedad relativa. ¿Para qué? Para no dañar estos sacos aéreos. ¿Ok? Pero cuando ocurre alguna enfermedad que destruye estas estructuras, o entonces en condiciones de alta temperatura, a donde las aves hacen el jadeo, tienen la taquipnea, van a respirar por el pico y no más por las narinas, y el aire no va a pasar por acá, no va a ser filtrado, no va a sufrir calentamiento y no va a ganar humedad, y va a ingresar directamente al fondo, a la bolsa, el saco aéreo abdominal. Y ahí está el gran riesgo de los patógenos llegar directamente acá sin ser ningún filtro. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, doctor, ¿Me escuchan? escuchamos. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar los problemas sanitarios? Sin duda alguna, la bioseguridad es algo muy importante, sobre todo en reproductoras y a donde tenemos una excelente bioseguridad. Pero en ponedoras hay que quebrar paradigmas, porque la gente piensa que la granja de ponedoras comerciales no deberíamos tener lo mismo grado de bioseguridad que una reproductora. Y al revés, sí tenemos, porque tenemos un número más grande de aves, mayor número de galpones, entonces eso lleva a un riesgo muy grande, y sobre todo en tiempos de influenza aviar. Tenemos que cada vez más sofisticar, mejorar y equipar nuestras granjas, y voy a mostrar a ustedes que eso no es difícil. Todo eso ustedes conocen muy bien. Mis amigos técnicos, los veterinarios, técnicos agrícolas o tecnistas, agrónomos, productores, todos saben muy bien cómo es importante tener atención a entrada de personas, de visitas, empleados en la granja. Por ejemplo, un detalle muy sencillo. Esta agua de este con desinfectante hay que ser cambiada con frecuencia. Y las botas no pueden estar sucias antes de ingresar acá. Hay que limpiar las botas antes de poner las botas acá adentro. ¿Okay? Otra cosa es cambiar los zapatos, overoles y bañarse, ducharse. No, en mi granja es imposible. Ok, me imagino que hoy es imposible, pero estamos caminando para eso. Y es para eso que estamos trocando informaciones. Informando, anticipando lo que va a ocurrir con la avicultura, y que cada uno tiene que pensar. Ese es un sistema muy fácil. Simplemente tú vas a dejar los zapatos de un lado, pasar al otro lado, agarrar las botas, overoles e ingresar al galpón. Por lo menos eso. Idearse en las duchas, los baños, ¿ok? Cualquier tipo de vehículo, cualquier tipo de equipamiento, antes de ingresar, tiene que sufrir desinfección. No es perfume, no es perfumería. Hay que hacer jatos de agua para sacar toda la tierra, todo los guanos que están agarrados a los neumáticos,
a las ruedas, a las llantas y todo eso. Hay que ser muy fuerte. Después de limpio, ahí sí hacer la desinfección. Solamente pasar un desinfectante por arriba, están perdiendo plata. No sirve para absolutamente nada, porque las bacterias, los virus, los hongos se esconden bajo los biofilms. Si no sacamos los biofilms, no va a servir para nada el desinfectante. ¿Ok? Otra cosa, los alambrados. El coste es muy alto. Bueno, vamos a ver qué es preferible. Agarrar un problema de influenza o poner alambrado. Vamos a ver cuánto cuesta todo eso. Adelante. Hay que tener control de pájaros en los galpones. Dentro de galpones era para tener aves, gallinas, nunca ningún otro tipo de pájaro. Jamás, porque los pájaros traen cualquier tipo de enfermedad para dentro del galpón. No es raro encontrar pájaros dentro de un galpón que no logran salir. Ingresaron pero no logran salir. O sea, hay que mantener vigilancia constante. Los pájaros pueden tener, este es un pájaro que tenemos en condiciones, en regiones tropicales. Creo que hasta en Perú, no en Ecuador. Este pájaro tiene todos este tipo de ácaros y que llevan todos los tipos de virus, desde virus de influenza, virus de encefalomielitis, las bacterias salmonelas, los ácaros, todo. Entonces es muy importante evitar el ingreso de pájaros. Las ratas, otros, los roedores, el control de roedores tiene que ser constante. Hay que ser en estructuras de este tipo. Los caños solamente sirven para tranquilizar la cabeza del propietario, pero no sirve para controlar nada las ratas. Las ratas, para consumir los cebos, tienen que estar en un sitio completamente aislado, cerrado, a donde ellos tengan hasta oportunidad de poner nidos acá adentro. Ahí sí, esa es una trampa importante. Los caños abiertos no sirven lamentablemente para nada. ¿Ok? Y las carcasas, cada vez más, este es otro punto importante, hacer compostaje de las carcasas, pero estamos llegando a un punto donde la compostaje también es una fuente muy grande de infecciones. Entonces, cada vez más estamos marchando para tratamiento de canales, de carcasas, de aves muertas en equipamientos que van a secar las aves, molir las carcasas y ahí producir hasta un guano, un abono para utilizar, para vender. O sea, hay que transformar un problema en no solamente una solución y una ganancia de plata. ¿Ok? Bueno, ¿y cuánto cuesta todo eso? Esto está en portugués, pero lo que desearía mostrar para ustedes este número. Todo eso que yo hablé, hay un trabajo, si desean, yo puedo enviar, cuesta 2% más. 2%. Todo eso que estoy hablando. O sea, vale mucho la pena invertir en bioseguridad. Vale mucho la pena los técnicos reunirse con los dueños y explicar las cosas a los dueños. Porque invertir va a disminuir los problemas y sobre todo disminuir los costes de producción. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a empezar a hablar un poquito de los micoplasmas. Los micoplasmas son bacterias que en cultivo parecen huevos fritos. Oye, mire, es una colonia estas. No son huevos, es colonia de micoplasma, microscópicas. ¿Ok? Y los micoplasmas causan una serie de síntomas que vamos a ver un poquito. Hay más de 23 especies de micoplasma en las aves industriales. Codornices, pavos, patos, gallinas, palomas, pero los más comunes son Mycoplasma gallisepticus, Mycoplasma synoviae, Mycoplasma miliagridis y Mycoplasma ioiae. ¿Ok?
Lo más común para la especie galos domésticos, para las gallinas, es Mycoplasma galiséptico y Mycoplasma synovium. Pero de lejos, lo más importante para ponedoras comerciales es Mycoplasma galiséptico. Mycoplasma synovium produce algún daño, sí, pero puedo arriesgar a decir que 10 para 1, 10 para Mycoplasma galiséptico y 1 para synovium. Por lo tanto, vamos a poner un poquito de importancia, vamos a gastar un poquito de tiempo en Mycoplasma galiséptico. Él afecta los sistemas respiratorios de las aves y el sistema reproductivo. Acá es muy fácil mirar, acá es muy fácil, la visualización es fácil, pero acá es prácticamente imposible. Hay que hacer cortes histológicos para mirar las lecciones y el magno, a donde va a depositar el cascarón, la cáscara y el istmo, ¿ok? También en la glándula del útero hay algunas lesiones, pero en la necropsia en granja no vamos a encontrar nada que puede decir, mire, esto es un micoplasma. Acá sí, en problema respiratorio, pero en sistema reproductivo muy difícil, ¿ok? Y el Mycoplasma synovium, el tropismo un poco distinto. Él va al sistema musculoesquelético, pero también llega al sistema reproductivo. De la misma manera, acá es muy fácil mirar los problemas de la vaina sinovial, de las articulaciones del Mycoplasma synovium. Pero en los sistemas reproductivos, ¿qué vamos a ver? Algunos huevos con las puntas con problemas de fragilidad. ¿Ok? Este es lo Mycoplasma synovium. Y con eso, si pierde huevos, si incrementa el costo de producción. ¿Ok? La infección de Mycoplasma induce a respuestas inmunitarias innatas, celulares, de mucosas y humoral. 4 tipos de respuestas que van a inducir a una protección. Yo estoy poniendo acá un link de un trabajo de 2023 extremadamente actual, y es justamente una revisión de la infección, transmisión, patogénesis y desarrollo de vacuna contra Mycoplasma galiséptico. 2023, el link está acá. Si alguien lo desea, yo puedo enviar también el trabajo en archivo sin ningún problema, ¿ok? Y ahí vemos que seguimos teniendo vacunas vivas atenuadas, que tienen 60 años, algunas de ellas, vacunas vivas vectorizadas, más modernas, y vacunas inactivadas, vacunas muertas, que también un par de patógenos si puede producir las vacunas inactivadas. Vamos a ver lo que pasa con cada uno. Este es un trabajo de la doctora Noella Ferguson de la Universidad de Georgia de 2012. Por lo tanto, está cumpliendo casi 20 años ya, 22 años el trabajo. Y a donde ella compara 4 tratamientos y 3 tipos de vacunas. La vacuna cepa F, la vacuna MG inactivada y la vacuna vectorizada de Mycoplasma. Y así un grupo con todas estas vacunas hace el desafío con la cepa caliente de campo, la cepa salvaje que produce enfermedad. Acá no ha desafiado, solamente vacunado sin desafío. El otro lado, el otro grupo ha hecho las mismas vacunas, pero han desafiado con la semilla, con la cepa salvaje de Mycoplasma galiséptico. Vamos a ver qué pasa en las lecciones. Las lecciones de los sacos aéreos. Como acá ella solamente vacunó y no desafió, no hay lesiones en los sacos aéreos de las aves, prácticamente nada. Pero acá no. Acá ellos desafiaron y entonces prácticamente casi todas las aves han tenido problemas de lesiones de los sacos aéreos. El grupo que recibió la vacuna cepa F ha tenido un poquito menos de problemas de sacos aéreos. Vamos a ver adelante regresión ovárica.
En regresión del ovario, porque como yo había dicho, el micoplasma también, además de afectar los problemas respiratorios, afecta el sistema reproductivo. Y la parte de regresión de ovarios, ¿qué hemos observado? Acá ninguna regresión, porque estas aves no han sido desafiadas. Pero acá esas aves sí recibieron una cepa salvaje. Entonces han tenido lesiones, regresión de ovario. Pero dos grupos presentaron menos de la mitad de las aves con regresión de ovario. Justamente las aves que han recibido la cepa F y justamente las aves que han recibido la micoplasma inactivada. ¿Ok? Vamos adelante. Engrosamiento de la mucosa traqueal. Acá el micoplasma produce una lesión, una agresión en la tráquea. Acá las aves no recibieron el desafío, pero recibieron vacunas y esta vacuna viva ha producido una inflamación. ¿Esto es bueno o es malo? Vamos a ver adelante si es bueno o es malo. Cuando desafiamos los mismos grupos de aves, igualito, este grupo ha sido que presentó menor problemas de lesiones, de espesamiento, de engrosamiento de la mucosa traqueal. O sea, este proceso inflamatorio acá ha producido una protección. Entonces ha sido extremadamente una ventaja muy grande trabajar con esta vacuna porque disminuyó el engrosamiento de la mucosa traqueal. Y vamos a ver el aislamiento de micoplasma. ¿Qué ha pasado en el aislamiento de micoplasma? Se aisló de los sacos aéreos. Acá no se aisló porque no ha sido desafiado, pero acá la gran mayoría, todas las aves que recibieron la vacuna vectorizada, se aisló micoplasma de los sacos aéreos y de oviducto. La inactivada se aisló de sacos aéreos y oviducto. Prácticamente que no recibió ninguna. Se aisló en oviducto y acá, por casualidad, no se aisló de todas. Y acá, de 19 solamente se aisló de 17 y acá igualito, de 17 solamente se aisló de 20. O sea, esta vacuna ha presentado una mejor respuesta inmune que los otros productos en esta prueba. ¿Ok? Este es un paper de la empresa Highline Internacional, a donde hay expertos que yo tengo un respeto muy grande porque son personas que conocen mucho la parte de ponedores comerciales. Y ellos han probado las vacunas de MGF, que es viva, liofilizada, otra vacuna viva, congelada, es en nitrógeno, TS11, otra viva, liofilizada, una bacterina, una vacuna inactivada, muerta, y una vacuna vectorizada. Las rutas de aplicación acá están. Y prácticamente dos apenas produjeron una servoaglutinación después de la vacunación. La cepa F y la bacterina. Y la longevidad esperada por este grupo de técnicos de Highline de la cepa F es toda la vida. ¿Ok? Y las otras, la mitad del periodo de postura, la protección y la vacuna vectorizada es muy variable. Perfecto. Marchando, vamos a ver. La serología con la cepa F, la vacuna liofilizada, la serología, ahí está, siempre muy alta, con 17 semanas. Estas aves son vacunadas alrededor de 5 a 8 semanas de edad, una sola dosis. Mire que la protección es larga, además de los lotes de hoy que llegan a 100 semanas de producción. Perfecto. Las ponedoras de color, 90 semanas, pero las blancas, casi 100 semanas. Acá en Brasil, la gran mayoría, tenemos 80% de ponedoras blancas y solamente 20% de ponedoras color. Al revés totalmente de ustedes, a donde la gran mayoría es ponedora de color. Pero independiente de color, la inmunidad tiene que llegar casi al fin de la producción. Perfecto. Otra
prueba la solaglutinación rápida con semanas después de la vacunación. 4 semanas. Si vacunaron con 8 semanas, con 12 semanas entonces ya tenemos 100% de positividad para solaglutinación rápida. Acá ha sido vacunado con 5 semanas. O sea, con 9 semanas ya tenemos 100% de aves positivas para solaglutinación rápida. Y en cambio, para ELISA, las aves vacunadas con 5 semanas demoró un poquito más, llevó 8 semanas para llegar al pico de títulos. O sea, la seraglutinación rápida, que mensura otros tipos de anticuerpos, IgM, inmunoglobulina M, empieza antes. Por lo tanto, la producción de inmunoglobulina M empieza antes. Entonces, la seraglutinación rápida se produce anticipadamente. Ya ELISA, que trabaja con IgG o IgY, depende de quién va a decir si es IgG o IgY, lleva un poquito más tiempo. Pero de la misma manera, la curva de protección es larga, es muy larga. Bueno, hay muchos colegas, muchos amigos que prefieren trabajar con antimicrobianos. Hay 2 problemas de los antimicrobianos. Primero, los micoplasmas están con una resistencia tremenda a los antimicroplásmicos. Y además, cada vez que trabajamos con un antimicrobiano o antimicroplásmico, estamos seleccionando cepas cada vez más patógenas. ¿Okay? Entonces, debese hacer todo lo posible para erradicar el micoplasma salvaje de la granja. Incluso la inmunización de las aves es una de las herramientas. Además de bioseguridad, deberíamos tener cada vez más granjas de edad única. Es difícil, yo sé que es difícil, pero vamos a tener grupos de aves de edad próxima y no aves que están con 16 semanas y aves que están con 80 semanas dentro de la misma granja. Eso es un problema serio. ¿Okay? Bueno, ¿qué más? El tratamiento con antimicrobianos debe ser la última opción desde que la infección no se elimina con el uso de antibióticos. Ningún antibiótico. No es una cuestión de marca de laboratorio o tipo de antimicrobiano, no. Hablé en el principio de la charla que los sacos aéreos no tienen prácticamente irrigación de sangre, por lo tanto no hay concentración de antibióticos suficiente en los sacos aéreos. ¿Okay? ¿Qué más? Una vez infectado, el lote va a seguir siempre positivo. O sea, aunque tú trates con antimicrobianos para reducir la mortalidad, reducir los síntomas, las aves van a seguir 100% positivo. ¿Okay? Y si el técnico responsable opta por tratar un lote con antimicrobianos, sugerimos en secuencia la utilización de un probiótico multicepa para recuperar el intestino que va a estar totalmente dañado después de la utilización del antimicrobiano o antimicroplásmico. Vamos a ver adelante. Y la vacunación con la cepa F en gota ocular a los 14 días después del final del tratamiento es recomendable. O sea, yo no vacuné, ha tenido problema, traté con antimicrobiano, quiero vacunar. Bueno, pase 14 días después, ahí sí tú deberías vacunar. No es la medida ideal. La medida ideal es vacunar antes del problema, no después del problema. Pero si quiere hacer el tratamiento y después la vacunación, hay que esperar 14 días para que los niveles de antimicrobianos no van a impedir la multiplicación de la semilla de la vacuna. ¿Okay? Ese es un trabajo de 2014 que va a mostrar cuánto tiempo los huevos llevan con antimicrobianos después que terminé, después que inserré el tratamiento. La tirosina, 7 días después del tratamiento,
ainda tengo tirosina en yema. Tirosina tiene un similar para humanos que es muy importante. Si yo trabajo con tirosina, yo voy a seleccionar todas las bacterias de las aves resistentes a tirosina. Cuando voy a utilizar la misma tirosina para los humanos, no voy a tener respuesta en los humanos. Esto es un problema y esto es responsabilidad del médico veterinario que trabaja en la granja. ¿Ok? En cambio, oxitetraciclina, tenemos ahí hasta 37 días, ¿ok? Perdón, 12 días con niveles altos de tetraciclina. Y acá interrumpido con 12 días, puede ser llegar con 2 semanas hasta. ¿Y cuál es el problema? El problema es este, señores. ¿Quién va a consumir este huevo? Un antimicrobiano. Acá en Brasil empezó hace 2 años que las autoridades del Ministerio de Agricultura adquieren huevos en la cadena de supermercados y van a verificar los niveles de antimicrobiano. Si existe antimicrobiano, van a la granja y van a destruir todos los huevos por un mes de la granja. Entonces, eso no está ocurriendo aún en todos los países, pero ojo, esto podrá ocurrir. Por lo tanto, hay que empezar con bioseguridad, hay que empezar con vacunación, hay que pensar en trasladar granjas, sacar las granjas de cerca de la ciudad, llevar más al campo, aislar galpones, tener lotes con edades muy similares, no lotes que están con un día y lotes que están con 80 semanas en el mismo galpón o la misma granja, ¿ok? Bueno, la resistencia antibacteriana es un riesgo muy grande a los consumidores. ¿Qué ocurre cuando trabajamos con los antimicrobianos para tratar de los micoplasmas? Este es un lote al final del tratamiento con macrólidos. Mucha gente piensa que los intestinos son para hacer la digestión y absorción de alimentos. 100% correcto. Pero voy a dar algunas funciones tan o más importantes de los intestinos. Es el principal órgano inmune de las aves. 80% de los anticuerpos son ahí producidos. Es un órgano endocrino, produce hormonas. Si yo tengo intestinos dañados, voy a producir poca serotonina. Las aves van a estar más nerviosas, van a picarse. ¿Ok? Entonces, ese es un problema serio. Entonces, además de la función fisiológica de digestión, de absorción, es un órgano inmune, es un órgano endocrino y tiene relación con la piel, los intestinos, con los pulmones, con el hígado, con el cerebro, con todo. Por lo tanto, tenemos que recuperar rápidamente este intestino. ¿Cómo? Con probióticos multicepas para, después de algunos días, recuperar a las funciones de ese intestino. Estas son ponedoras de un cliente que envió las fotos para mí de lo que ha pasado, ¿ok? Con las aves tras el tratamiento con antimicoplásico. Bueno, esa es la idea. Yo espero que ustedes tengan muchas preguntas y solamente puedo decir muchas gracias a ustedes. Estamos aguardando las preguntas. Muchas gracias por la gran ponencia, mi estimado doctor Paulo. Estamos gustosos de recibir cualquiera de sus inquietudes para poderlos resolver. Pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden hacerlo de una forma directa, ampliando su micrófono.
Ok, doctor, ya tenemos una pregunta. Nos manifiestan si se puede vacunar a cualquier edad. Excelente pregunta. Vamos a hablar, como ustedes han visto, hay distintos tipos de vacuna. La vacuna vectorizada se puede vacunar en la planta de incubación, pero como vimos, hay diferencias de protección. Las vacunas vivas generalmente se trabajan con vacunación entre 5 y 8 semanas, la primera dosis. Casi es suficiente, en casi 90% de los casos, una solamente dosis es suficiente por vía ocular. Se puede aprovechar el manejo cuando agarra las aves para vacunar inyectable de coriza o cualquier otra vacuna inyectable, o entonces agarrar para las aves para solamente vacunar en el ojo con la vacuna de micoplasma. Las vacunas inactivadas, ahí un poquito más tarde, con 12 y 14 semanas que se puede hacerlo. ¿Okay? ¿Por qué no me gusta vacunar con aves muy jóvenes? Porque las aves ponedoras hasta 5 semanas están desarrollando el peso corporal y no debemos de ninguna manera reducir la ganancia de peso hasta 5 semanas. Por lo tanto, las aves tienen que estar en tabla a las 5 semanas. Si no están en tabla a las 5 semanas, ¿qué puedo decir? Que este lote tiene una gran chance, gran oportunidad de no ser lo mejor lote de la granja, si yo estoy con bajo peso a las 5 semanas. ¿Okay? ¿Otras preguntas? Sí, doctor. Tenemos varias preguntas ya en el chat. Vamos a irlo resolviendo una por una para no tener ninguna pregunta que quede sin responder. ¿Cuántos días después de la aplicación de la vacuna se recomienda hacer serología para ver respuesta? Muy bien. Es otra pregunta que nos menciona. Muy bien. La seroglutinación rápida, 4 semanas. Y la ELISA, 8 semanas. Okay. Hay 2 gráficas que muestran muy bien eso. Perfecto. Okay. Estos son en condiciones nuestras y en condiciones de campo también. Tanto en laboratorio como en campo logramos obtener el mismo tipo de respuesta. 4 semanas después de seroglutinación rápida, que cada vez es más difícil encontrar antígenos. ¿Ustedes tienen antígeno para seroglutinación rápida en Ecuador? Si encontramos mucho ELISA, y ahí ELISA tiene que esperar 8 semanas para tener buena respuesta. ¿Ok? Sí. Tenemos otra pregunta. Si tenemos micoplasma, debe ser sinoviae en granja y micoplasma gallisepticum negativo, ¿cómo realizamos el tratamiento y vacunación? Bueno, si usted tiene la micoplasma synoviae y no tiene micoplasma gallisepticum, esto es raro ocurrir, pero de cualquier manera una sugerencia: haga la investigación porque es probable que tenga un micoplasma gallisepticum. Bueno, en esta situación particular que no tiene micoplasma gallisepticum, entonces, ¿qué hacer? Hacer el tratamiento con antimicrobiano. Justamente ideal si fuera en Levante, a donde no hay producción de huevos, a donde no va a llevar antimicrobiano para los consumidores. Y después de eso, no hay vacunas. Hay vacunas en otros países. En Latinoamérica, no sé si en Ecuador tiene. En Brasil no tenemos vacunas de micoplasma synoviae. Y las que tenemos, hemos tenido, pero no marchó bien acá. Y yo veo que cada vez más todos estamos en busca de una vacuna de micoplasma synoviae. Pero vuelvo a decir, el problema de micoplasma gallisepticum, la comparación gallisepticum-synoviae es 10 para 1. Si tú vas a perder un huevo por synoviae, vas a perder 10 huevos por micoplasma gallisepticum. Entonces, ojo, mejor cuidar mucho del micoplasma gallisepticum. Otro punto importante en esta pregunta es hacer la serología al primer día
para ver si estas pollitas no están llegando positivas por salmonella, por Mycoplasma synoviae. Porque si llegan positivas, cambia de proveedor. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ¿se puede vacunar luego de un brote de micoplasma en un lote en producción que no fue vacunado antes? Como había dicho, ideal sea hacer un tratamiento. ¿Y ahí qué van a hacer con los huevos? ¿Poner a la basura? No deseo saber qué van a hacer con los huevos, pero lo más importante es que después de 14 días se vacune. Haga el tratamiento, después de 14 días se vacune con una vacuna ocular. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. En Ecuador, en lotes no vacunados para micoplasma, las respuestas serológicas en muchos casos son negativas, pero los análisis de PCR, tanto cualitativos como cuantitativos, indican la positividad del lote. ¿Cuál sería el correcto programa de monitoreo con vacunación y sin ella? Bueno, no sé si lo entendí, Manzano, pero la idea es... ¿Puedo volver a repetirlo? Sí, en Ecuador, en lotes no vacunados para micoplasma, las respuestas serológicas en muchos casos son negativas, pero los análisis de PCR, tanto cualitativos como cuantitativos, indican la positividad del lote. ¿Cuál sería el correcto programa de monitoreo con vacunación y sin ella? Ok, muchas veces la positividad por PCR ocurre en enfermedades a donde se utilizan vacunas inactivadas. O sea, no se tiene altos niveles de producción de anticuerpos, pero se puede encontrar PCR positiva. Esto no creo que ese sea el caso. A mí me extraña que los lotes no son vacunados y tienen PCR tanto cuantitativo como cualitativo positivo. Yo no tengo experiencia con eso. Yo solicitaría para repetir las pruebas serológicas y también los PCR para ver si repite los mismos resultados, porque para mí me parece un tanto raro eso. No tengo experiencia con eso. Sí, ok, doctor, muchas gracias. Continuemos entonces. Tenemos otra pregunta. ¿Podría dar un ejemplo de probiótico multicepa natural? ¿O cuál es el mejor y en qué edad es mejor administrarlo? Muy bien, muy bien. Mire, los probióticos en la página web de Biocamp hay varios artículos referentes a probióticos. Hemos buscado ser lo más didácticos posible, no comerciales, pero didácticos. Invitamos varias personas para hablar y con referencia a eso. Yo prefiero siempre trabajar con probióticos de cepas múltiples, los lactobacillus y si fuera posible junto tener bacilos. Explico. Los lactobacillus, como las palabras dicen, son fermentadoras de ácidos lácticos. Y los bacilos son bacterias que se encuentran en cualquier otro sitio, en la tierra, en los legumes, en la manzana. Entonces, los bacilos no son específicos de aves, pero son muy importantes también. Hay varios probióticos solamente con bacilos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un probiótico solamente con bacilos, pero yo prefiero en condiciones de campo trabajar con cepas múltiples, productos que tengan lactobacillus y junto tengan bacilos. En ponedoras existe una enfermedad que está descrita en la página web de Biocamp. Yo he escrito este artículo que es la duodenitis focal necrotizante. La duodenitis focal necrotizante en ponedoras roba todos los días
todas las noches 1 o 2 aves en cada línea de granjas, de galpones. No tiene una mortalidad explosiva, no va a explotar, no va a tener síntomas, no. Simplemente va a aparecer aves muertas debido a duodenitis focal necrotizante. Si tú tienes un acompañamiento muy bueno de los datos de la granja, tú puedes mirar que cuando trabaja con probiótico y sin probiótico, tú vas a tener diferencias de 0,01 al día de mortalidad. Paulo, es imposible, Manzano, imposible verificar mortalidad de 0,01 de diferencia. Yo lo sé. Por eso, si tiene datos, tú vas a sumar toda la mortalidad de un galpón con probiótico durante una semana con toda la mortalidad de otro galpón durante la otra semana y va a comparar. La diferencia puede tener 0,07 hasta 0,1% de la semana. Es muy poco, 0,1% de la semana. Si las aves se llevan a 100 semanas, son 10% al final. Y esto mucha gente no tiene cuenta. Por lo tanto, es importante, muy importante, trabajar con probióticos, no solamente para controlar los problemas tras la utilización de antimicrobianos. No. En lotes sanos se utiliza para evitar la duodenitis focal necrotizante. Sobre todo probióticos de cepas múltiples. Tanto la gente de INVAP como nosotros podemos hablar y discutir este tema con cada uno de ustedes, solamente hacer contacto con nosotros. Ojo, sugerencia, en la página web de Biocamp hay todo eso que estoy hablando. Muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. En los casos de la cepa F de Biocamp, ¿ustedes, de acuerdo a sus monitoreos, qué tiempo demora en promedio generar una inserción de la cepa F con desplazamiento de la cepa de campo? Excelente pregunta. Es muy difícil, no tengo la respuesta. La pregunta es excelente, pero no tenemos. Hay una variación tremenda. ¿Qué decimos? Primero, la cepa F no se puede vacunar en varios países reproductoras porque ella se transmite a través verticalmente a los huevos. Y por eso no se puede utilizar. Hay varios países que utilizan y ¿qué hacen? Vacunan todos los lotes hasta cumplir el ciclo de 2 años en la granja y después sacan la cepa F. ¿Cuál es la idea? Es que la cepa F va a deslocar, va a sacar la cepa salvaje y después tú puedes interrumpir la utilización de cepa F. Ponedoras. En ponedoras sí se puede utilizar. Por lo tanto, cumpla un ciclo completo de la granja con vacunación de cepa F. Y dependiendo de la situación, si tú tienes excelente bioseguridad, si tú tienes proveedores que no te fornecen un pollito bebé positivo para micoplasma, ahí puede interrumpir. Después de completar el ciclo completo de la granja, se puede interrumpir, si es la seguridad. Pero es que la vacuna se cuesta tan poco referente a la seguridad que mucha gente mantiene, aunque no tenga un problema, mantiene la vacuna en el programa de vacunación. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuemos. ¿Habrá link de asistencia por el día de hoy? Por supuesto, mi estimado amigo, sin ningún problema. Nos preguntan también, doctor, si la pollita bebé es positiva a Mycoplasma synoviae, ¿puede ser Mycoplasma synoviae vacunal de las reproductoras o puede ser Mycoplasma synovio no patógeno? Yo no conozco los Mycoplasma synoviae no patógenos. Podría ser con baja patogenicidad, pero yo no conozco. Existen algunos investigadores investigando mucho Mycoplasma synoviae. Las vacunas en Australia sí tiene vacuna, en Europa tienen algunas vacunas, pero
Las respuestas son totalmente aleatorias con referencia a eso. Una cosa es cierta, la pollita bebé no debería llegar positivo para serología por ELISA, para Mycoplasma synoviae. Si llega es porque la reproductora está positiva. Entonces eso debería conversar con tu proveedor de pollita. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede estar pasando? Él que explique por qué los lotes están con positividad para Mycoplasma synoviae. ¿Okay? Ok, doctor, muchas gracias. Continuemos. Si durante la inmunización de la vacuna de la cepa F se utiliza una dieta promotores de crecimiento antibióticos, ¿puede influir negativamente en su respuesta inmunológica? Excelente pregunta. Vamos a ver. Promotor de crecimiento no son antimicoplásmicos, pero aunque fueran promotor de crecimiento, usted va a utilizar niveles no terapéuticos, va a utilizar niveles de promotor de crecimiento. Estoy me acordando que la tirosina es utilizada un antimicoplasma que es utilizada como promotor de crecimiento. En varios países esta tirosina está prohibida como promotor de crecimiento. Pero aún que utilizarla como promotor de crecimiento, la dosis que tú vas a utilizar es muy baja. Hay que buscar con el proveedor cuál es la dosis de promotor de crecimiento. No creo que va a afectar en absoluto la vacuna, porque la vacuna sería afectada si tú trabajase con dosis terapéuticas de tirosina y no de promotor de crecimiento. Muchas gracias, doctor. También nos pregunta... Una pregunta, alguien, ¿cuáles son los promotores de crecimiento permitidos en Ecuador? Acá en Brasil solamente hay dos ahora, enramicina y virginiamicina, nada más. Sí, doctor, acá, bueno, yo puedo responder esa pregunta. Acá seguimos utilizando productos antibióticos como bacitracina, la misma virginiamicina que usted lo menciona. Tenemos también la enromicina, lincomicina, algunos promotores antibióticos. ¿Sí? Ok, entiendo. Muchas gracias por la información. Ok. También nos preguntan cómo diferenciar títulos postvacunales de títulos por desafío cuando se reciben pollitas de levante en prepostura. Ok. Generalmente, cuando los títulos están muy uniformes, son títulos vacunales. Cuando hay una desuniformidad muy grande de los títulos, hay sugerencia que sean brotes de campo, o sea, alguna infección de campo. Yo puedo verificar con un laboratorio que utilizamos acá, dos laboratorios que utilizamos, para ver si ellos tienen algún dato y poner en nuestra página web. Déjenme escribir acá para contestar mejor esta pregunta. ¿Cuáles son los niveles? Ahora, me imagino que sean niveles de ELISA, y es necesario verificar si es ELISA IDEX o BioCheck. ¿Ustedes tienen los dos? ELISA en Ecuador, IDEX en BioCheck o algún otro? Sí, doctor, más manejamos el IDEX, sí, pero el otro IDEX sí se tiene, pero no con tanta frecuencia, más IDEX. Ok, muy bien. Creo que hay diferencias significativas entre los kits de ELISA. Yo voy a buscar esta información y quizá poner en nuestra página web, que es una pregunta interesante. Ok, muchas gracias. Ok, doctor. Creo que estamos hasta ahí, no tenemos ninguna pregunta más. Ya nos llegó otra pregunta. En el caso de tilvalocina, ¿podría ser una opción de reemplazo de tilosina y de tiamolina en combinación con el programa vacunal cepa F, sobre todo en granjas que poseen desafíos elevados y donde se desplaza cepa F vacunal sobre las 60 semanas de edad? Mire, vuelvo a decir,
tenemos que buscar una manera de evitar la utilización de antimicrobianos. En este momento, las autoridades, antes había una reunión tripartite para controlar los antimicrobianos. Ahora es más que tripartite, es cuadripartite. Y a cualquier momento, no las autoridades agrícolas de un país, pero las autoridades del Ministerio de la Salud del país van a interrumpir la utilización de antimicrobianos para animales de producción de alimento. Entonces, ¿por qué no hay más preguntas con referencia a bioseguridad? ¿Por qué no hay más preguntas con referencia a vacunas? Yo veo que está llegado el momento para que nosotros pensemos en nosotros, llamar la responsabilidad para nosotros para disminuir la utilización de antimicrobianos. Bueno, si yo no utilizo, el dueño de la granja va a utilizar. Ok, ese es dueño. Él tiene la responsabilidad y a cualquier momento puede sufrir con eso. Pero yo, ¿qué puedo decir? Si tú trabajas con un antimicrobiano, intentando ampliar su programa de vacunación, excelente. Empiece la utilización con antimicrobiano y pasado 14 días haga la vacunación. Y la idea es hacer todos los lotes eso hasta no utilizar más antimicrobianos y completar el ciclo de toda la granja vacunada. Cuando tenga el ciclo de toda la granja vacunada, seguramente los desafíos van a disminuir mucho y usted va a poder abandonar la utilización de antimicrobianos cíclicamente a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, ok, preventivamente. Espero que ustedes tengan entendido la gravedad del problema. Muchas gracias, doctor. Muy claro en el tema. Otra pregunta. ¿Cuál es el mejor producto para fumigar los galpones? Nos pregunta. Bueno, eso... La fumigación de galpones para controlar la parte de respiratoria. Esto también estamos por poner una publicación en nuestra página web, a donde la doctora Teresinha de la Universidad de São Paulo ha hecho un trabajo excelente mostrando a donde las fumigaciones han traído problemas serios para las aves e incluso resistencia a los antimicrobianos, a los desinfectantes. Hay salmonelas que son resistentes hasta a formol, a ácido peracético, de tanto que se utiliza. Cuando se utiliza un agente químico, sea antibiótico, desinfectante, tú estás seleccionando bacterias que son resistentes, las que son sensibles van a morir y van. Bueno, pero yo quiero desinfectar en un choque. Ok, puede desinfectar en un choque el galpón, automizar. Yo sugeriría que fuera con alguna cosa como cloro, como ozona, como ácido peracético, alguna cosa más delicada y no con formol o con cualquier otro amonia cuaternaria que son muy agresivas para las mucosas de las aves. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Existe interacción de la vacuna si colocamos en conjunto con una vacuna de virus vivo? Excelente pregunta. Muy bien. Ideal no vacunar junto bronquitis, sobre todo bronquitis. Okay. Si hay diferencia de 2 semanas, ningún problema. Okay. Ok. Las otras vacunas sin problemas. Sí, creo que estamos hasta ahí. Mi estimado doctor Paulo, no tenemos ninguna pregunta más.
Bueno, cualquier persona que tenga pregunta podría, Jorge, enviar a ustedes y después contestamos por email o WhatsApp. Y todas las preguntas son importantes. Hay una sección en nuestra página web que es preguntas frecuentes. Y hay muchas cosas ahí y todas las preguntas que ustedes lo hacen, ahí son contestadas. Es muy importante también que todos utilicen eso. Hay cosas muy interesantes. No es mía, las respuestas no son mías, son de expertos realmente que vamos a buscar. ¿Ok? Muchas gracias, doctor Paulo, por traspolarnos sus conocimientos. Estamos gustosos de poder seguir trabajando con nuestro aliado Biocam. Agradecerles a todos los participantes. Las preguntas han sido muy interesantes y estamos gustosos. Estamos gustosos de esperarles en nuestros próximos webinars y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a INVAP, muchas gracias a la universidad y a todos los colegas que están ahí asistiendo a nosotros. Muchas gracias.